Amigos de Sucesos, ¿cómo están ustedes? Saludo cordial. Seguimos conversando aquí en Santa Cruz de Mompox con los personajes más importantes de esta población. Hemos llegado a las afueras de Mompox, a una finca muy bonita, llena de naturaleza, de árboles frutales. Hermoso lugar para dialogar unos minutos con doña Cruz Campo. Ella es una persona muy distinguida en esta región, en virtud de sus conocimientos de la historia de Mompox y de toda la depresión momposina. Doña Cruz, ¿cómo le va? Mucho gusto, me encanta tenerla con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, muy complacida que estén aquí y que te hayas venido hasta acá. No, mire, yo le digo algo, cuando comencé a hacer la logística del programa, muchas personas me dijeron, si no entrevista a la señora Cruz Campo, el programa no está completo. Oh, por Dios. Por su conocimiento, por su historia en medio de la historia de Mompox. Muy interesante. Sí, ¿no? Preocupante. Bueno, óigame, primero que todo, deme los cargos que usted tiene actualmente en Mompox para que la gente sepa con quién estamos hablando. Bueno, en este momento yo soy presidente de la Academia de Historia de Santa Cruz de Mompox desde el 2014. Soy la presidente de la Corporación Autónoma de la Semana Santa 2020-2021. Este año se hizo en forma virtual, el año pasado algunas actividades nomás por la cuestión de la pandemia. Y estamos trabajando en un proyecto, todavía es propuesta, con la alcaldía para un proyecto que hemos llamado Maestros que aprenden de maestros. Bueno, oiga, vámonos a la historia. Sí, señor. Vámonos a la historia, que es lo suyo. ¿Por qué es tan importante Mompox en la historia de Colombia? Bueno, Mompox fue la tercera ciudad del reino de la Nueva Granada. Es considerada la garganta del reino. Por aquí pasó de ida y de venida la colombianidad. Todo lo que es Colombia y América del Sur que entró por el Caribe tuvo que pasar por Mompox. Y aquí, por ser un puerto de gran importancia, aquí tenían que llegar los champanes que venían de Cartagena y demorar su tiempo para aprovisionarse y poder continuar por el río hacia el interior. Es decir, aquí se hacían todas las concertaciones de los bogas, aquí se hacía la compra de mercaderías, todo lo que se necesitaba para llevarlo al interior y viceversa. Aquí llegaba todo del interior para repartirlo por todas las ciudades de la costa. Mompox fue muy importante en esa época. Es una lástima que el río haya desviado su curso hacia Loba, que tampoco fue como tan natural el proceso, ¿no? Pero de todas maneras, Mompox debe su conservación a esa desgracia. Hay una frase de Simón Bolívar que me dejó marcado, está ahí en el centro de Mompox, que dice, a Caracas le debo la vida, si Caracas, a Mompox le debo la gloria. Si Caracas me dio la vida, Mompox me dio la gloria. ¿Por qué lo dijo? Bueno, porque Bolívar vino derrotado de Venezuela cuando la Primera República y llega a Cartagena, allá no encuentra apoyo. Bolívar era amigo de los Gutiérrez de Piñeres, quienes le habían estado hablando de Mompox. Entonces allí decide venirse a Mompox porque escucha que el 19 de octubre de 1812 en Mompox se dio una gran batalla que sacó a los españoles de la zona. Entonces Bolívar, cuando escucha esto, dice, no, pues yo voy allá, seguro que allá yo encuentro apoyo. Allá hay un sentimiento patriótico. Y seguramente hay con qué, porque la ventaja de Mompox era que era una ciudad muy, muy rica, muy, muy rica. Aquí se manejaban capitales a granel. Imagínense ustedes que en este pedacito de tierra habían 6 comunidades religiosas. Sí, claro. Y 6 iglesias. Ajá. En un tris así, 3 calles. Es una cosa que uno comienza a pensar a la luz de este momento, comienza a pensar, bueno, ya había tanta gente para salvar. Sí. Bueno, entonces, bueno, y cuando llega Bolívar acá, le abren las puertas. Bolívar llega
y encuentra un buen caldo de cultivo, porque como les digo, aquí la gente era, en nuestros términos, comillas, lebrestados. Ajá. Aquí les gusta la jarana. Ajá. Entonces, encuentra un caldo de cultivo y les habla de que sigan para libertar todas estas poblaciones que todavía estaban en manos realistas, y se inicia la campaña del Bajo Magdalena. Él aquí encuentra un ejército. Es que él no lo formó. Aquí había ejército porque en octubre ese ejército había salido victorioso. Y llegan hasta el puerto de Ocaña. Ocaña era cantón de Mompox también. Ajá. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Y van liberando Tamalameque, Guamal, San Sebastián, Guamal. Y en todo ese pueblo había presencia realista. Todos, y es que todos los pueblos del Magdalena eran realistas. Ellos estaban todos en contra de Mompox. Y poco a poco llegan limpiándolo hasta que llega a Ocaña. Allí vuelve a Mompox a pedir recursos para continuar con la campaña admirable hasta Cúcuta y ahí a Venezuela, el 6 de agosto de 1813. ¿Cómo le parece? Oiga, ¿qué diferencia hay entre la historia de Mompox y la de Cartagena? Bueno, no es mucha la diferencia. Recuerden que Mompox pertenecía a Cartagena, Ajá. pero Cartagena también era realista en sus inicios. Entonces, Mompox fue la primera ciudad que lanza el grito de independencia absoluta de España y de cualquier dominación extranjera, pero tenemos que tener en cuenta por qué. Porque es que aquí los impuestos cada día estaban subiendo. Y a esta gente no les convenía, a los grandes comerciantes de aquí no les conviene. Entonces ellos ponen su capital, asusan al pueblo para gestar la independencia. Bueno, se da el grito de independencia el 6 de agosto, ahorita la próxima semana vamos a conmemorar otro año más de ese grito de independencia absoluta de España y de cualquier dominación extranjera, que es lo que nos diferencia de Santa Fe de Bogotá. En Santa Fe de Bogotá se lanza un grito de independencia, pero no es absoluta. Ellos dicen, viva el rey, muera el mal gobierno. Ah, caramba. Aquí no, señor. Todo el mundo. Del rey para abajo. Todo el mundo. Independencia absoluta. Y el lema era ser libres o morir. Independencia absoluta de España y de cualquier otra dominación extranjera. O sea, una posición radical. Sí, y el lema fue ser libres o morir. Y murieron. Óigame, doña Cruz, ¿y ese desarrollo arquitectónico de Mompox cómo se fue configurando? Bueno, a ver, entonces comencemos hasta 1537, Ajá. que es cuando llegan los españoles a esta zona. Se dice que 1537, 38, 39, 40. En España las cosas demoraban muchísimo para llegar y se sabía que había habido una fundación allá, en tierras de alta mar, cuando se ponían de pelea los compadres. Ah. Porque es que ellos se repartían la encomienda, se repartían las tierras, se repartían los indios, se repartían la riqueza. Imagínate. A ellos no les interesaba informarle a la corona que habían fundado un pueblo, porque esto implicaba pagar los impuestos de ley, de fundación, y las anatas y las lanzas y todo eso. La franquicia le quedaba a los conquistadores. Entonces a ellos no les convenía, y como no les convenía, no informaban. La mayoría de los españoles que llega a esta zona son personas del mediodía español, del sur de España, Sevilla, Cádiz. Andalucía. Sí, son los que proveen el grueso de nuestra población. Y Mompox tiene una ventaja, y es que esta gente construyó estas casas coloniales gigantescas, mansiones, que las construyeron para quedarse a vivir en ellas. Mompox no fue una ciudad de paso. Ajá. Mompox fue construida para vivir. Estas grandes familias se vienen, aquí se casan, inicialmente entre ellos mismos, tienen sus hijos,
que son estos nobles criollos, amasan grandes capitales, compran títulos de nobleza, porque los títulos fueron comprados. Ya entonces tenemos la ciudad con más nobles en la Nueva Granada. Aquí habían 2 nobles y 4 marqueses, 2 condes y 4 marqueses. Eso es una cosa muy, muy rica para 3 calles. Vuelvo y digo, para 3 calles. Esto es increíble. Ajá. No te lo puedo creer. Entonces, ¿qué ocurre con esta gente? Comienzan a amasar grandes fortunas, se dan cuenta que ese capital no se queda aquí, que tienen que compartirlo con España, y comienzan a luchar por la independencia. ¿Ellos mismos? Claro, son los criollos. Mire usted. Es que hijos de españoles. Sí, porque ya habían cimentado toda su vida acá. Claro, y eran americanos, momposinos, pero si tú ves los Gutiérrez de Piñeres, Pantaleón, Germán Ribón, todos. Oiga, pero estamos hablando de toda la historia, pero hemos olvidado al cacique Mompós. Pero él no era Mompós, era Mompós. Mompós, bueno. Ajá. Entonces, ¿por qué Mompós? ¿Es así? ¿Es gutural? Mompós. Mompós. Porque el sonido es laríngeo. Ajá. Mompós. Bueno, ese era el nombre real del cacique. Pero recuerden que estábamos a fines del siglo XV, inicios del siglo XVI, cuando se comienzan este tipo de fundaciones. La gramática española que conocemos hoy también estaba en embrión. Nebrija comienza a unificar los criterios lingüísticos y no había ningún sonido para poner un grafema que se pareciera a ese sonido gutural que se daba en las Indias. Se habla de México y es con X. Claro. Entonces, igual, Mompós. Entonces lo ponen con X. Por eso muchas personas aquí, Mompós con S y tilde, y yo les digo, no, es el mayor homenaje que nosotros podemos rendirle a nuestro cacique, Mompós. Y se escribe con X, porque esa fue la grafía primaria. Entonces, por eso es Mompós con X. Óigame, él hacía parte de la tribu de los malibúes. Malibúes del río. ¿Qué importancia tuvieron los malibúes dentro de todo el proceso de la independencia de Colombia, al menos en esta zona del... Bueno, fíjate que los malibúes eran grandes navegantes y conocedores de la naturaleza fluvial. Mira. Ellos fueron los primeros bogas. Se habla de la boga del Magdalena y en sea se piensa en negro. No, ellos fueron los que enseñaron a los negros que trajeron posteriormente, que también vinieron. Bueno, pues sí, porque los malibúes estaban aquí, los negros los trajeron los españoles. Posteriormente, sí. Entonces, ellos fueron los grandes navegantes, además eran grandes comerciantes, hacían trueques de la grasa del cocodrilo, del manatí, que servía para alumbrar, hacían ollas, esas ollas de barro, esa cerámica precolombina es muy, muy buena. Míralas, ellos hacían eso. Esto es herencia de nuestros aborígenes. La herbolaria, el trabajo que ellos hacían con las hierbas medicinales, con las hierbas venenosas para sus flechas, una cosa. Desafortunadamente, esta cultura fue casi que pisoteada y borrada por los españoles. Ellos también tenían sus dioses, ellos tenían sus lenguas, ellos tenían todo. Encontramos algunas palabras de origen malibú desde Paul Rivet, que ha estado estudiando el fenómeno, y en algunos casos el sustrato lingüístico que más podemos nosotros identificar con nuestras tribus aborígenes es la cadencia. Fíjate que aquí en Mompós se habla cantaito. Aquí tú encuentras una cadencia bastante armónica. Nosotros no somos desaforados en el hablar como el resto de los habitantes de la costa atlántica. No, aquí es más reposado todo. También el calor, ¿no? Claro. Te obliga a tomar las cosas con más calma. Aquí estamos tomando un fresco ahora mismo aquí en el patio de su finca, ¿ves? Sí, es de verdad muy, muy interesante. Bueno, pero entonces seguimos, ¿no?
Estas tribus fueron avasalladas por la población española que llegó, que también tuvo necesidad de diezmarlas, porque ellos tampoco se entregaron. Sí. Ellos lucharon hasta la consumación de su fuerza por la tierra que les dio nacer y murieron. Nosotros no tenemos recuerdos indígenas. Somos una mezcla con las mujeres que fueron las que quedaron, que se unieron con los españoles y con los negros, porque el indígena fue obligado a trabajar para los españoles en la boga hasta que agotó sus fuerzas. En menos de 10 años había mermado la población un 10%. Imagínate. Fue una cosa terrible. Pongámonos algunas fechas para seguir hablando del tema de Mompox. Siglo pasado, 1900. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en Mompox? A principios de 1900, el río desvía su curso. Anteriormente, todas las grandes fortunas que habían se van para la incipiente Barranquilla, que está adquiriendo su prestigio y su poder a orillas del río Magdalena. Ajá. Esta familia, los Lemaitre, los Santa Cruz, los Santo Domingo, que son familias muy prestantes en Barranquilla y gente industriosa. Claro. Se va de aquí. Mompox queda sumida en el abandono total. Es decir, todo esto es negativo por un lado, positivo por otro. Se conservan las casas, la gente en la medida de sus posibilidades las mantiene. Las mantiene. Ahora, en este momento, estamos viviendo otro proceso que nos preocupa mucho, que es la gentrificación. La gente no puede mantener estas casas. Los impuestos son muy altos, los costos de materiales y de construcción y de arreglos, esto es imposible. Oiga, doña Cruz, pero yo veo que Mompox se está como reinventando porque tiene muchas otras cosas como para que la gente venga. Por ejemplo, los festivales, la cultura, el turismo, la arquitectura. O sea, se están apoyando con todas esas cosas que hicieron grande a Mompox para volver a mostrarse al mundo, hombre, y desarrollar una nueva economía con base a todos esos aspectos preciosos que tenemos. Sí, es que el mompocino es pujante, no se deja avasallar, sí. Vuelve otra vez a recomenzar. Sí. Y como te digo, no, aquí la gente es conforme, pero trabajadores. Óigame, además, últimamente tenemos lo de la conectividad. El puente construido que le permite a Mompox ahora no estar con el suplicio del ferry, sí, sino que tiene una moderna carretera que los conecta con todo el resto del país. Es también positivo y negativo. Sí. Pero Mompox ha podido abrirse. Claro, claro. Pueden llegar las cosas. La carestía nuestra ha comenzado a mermar. Sí. Aquí todo era costosísimo. Mompox era muy caro. Claro, que usar el ferry para traer todo para acá es difícil. Era muy costoso. Claro. Entonces aquí todo lo que uno Por eso le digo, yo creo que la conectividad sí tiene cosas malas, claro, pero creo que son más las buenas que las malas. Ha servido muchísimo. Como te digo, se ha podido abrir, ya estás mucho más cerca, por ejemplo, de un hospital, sí, más cerca de llegar a Barranquilla, más cerca de llegar a Cartagena, más cerca para salir a Valledupar por el puente de Santana, más cerca incluso para ir a Magangué, a Cincelejo, es importante. Bueno, y ese desarrollo y esa forma de reinventarse que tiene Mompox, ¿cómo lo ve usted en la actualidad? No, es que no podemos decir que sea ni bueno ni malo. Hay cosas buenas y hay cosas que no tan buenas como que nos preocupa desde el punto de vista de nuestro patrimonio, que comienzan a perderse, y lo notamos, nuestros valores,
que es de las cosas Pero que fíjese usted que identifica el todos esos momposino. festivales de alguna manera terminan amarrando Pueden, todo ese acervo claro. cultural, la Semana Santa, el Festival del Jazz, la música clásica. Además, todo eso, la orfebrería, todo eso está cimentado con una casa de oficios, con una promoción para que los jóvenes sigan haciendo las cosas que hacían sus antepasados. Es que Mompox era un gran taller, Sí. siempre fue un gran taller. Claro. Aquí, Para procesar el oro. para procesar el oro, para plata. procesar el barro, para procesar incluso los productos de la tierra, no se podían salir, entonces se hacían conservas con Claro. ellos para poderlas enviar, la manteca, las carnes se salaban, es decir, siempre ha habido trabajo. Se trillaba, aquí habían trilladoras donde se trillaba el maíz, se trillaba el arroz para sacarlo. Es interesante Mompox como taller. Mompox es un gran taller, todo Mompox. Doña Cruz, se nos ha acabado el tiempo, pero usted nos ha contado un cuento. Un cuento muy hermoso que es el cuento de Mompox. Y yo creo que de la forma como usted lo refiere, lo narra, esas personas que están al otro lado de la pantalla pueden entender mucho más todo lo valioso y lo significativo que ha sido para la historia de Colombia esta población ubicada a orillas de lo que queda del río Magdalena. Sí, es realmente un charco, pero en ese charco se ha gestado toda la historia de Colombia, Sí, no así solo la historia de Mompox. Ahí ha habido de todo. Sí. Ahí incluso está mucho de Mompox, porque las grandes inundaciones se llevaron mucho de esa parte de Mompox, está enterrada en ese charco, Correcto. en ese río, desafortunadamente desfalleciente, y la nación colombiana de espaldas al río Magdalena. Bueno, Es de muy espalda a la triste. región Caribe como desde Es- hace muchos años. eso Doña es Cruz, cierto. muchas gracias por su tiempo. La felicito por el lugar donde vive. Es una cosa preciosa, una Con finca mucho llena de gusto. frutas, bueno, de abejitas también. Aquí producen Miel de abeja, sí, sí. en fin. Ella se entretiene en medio de tantas actividades que tiene para mantener la cultura y el acervo de Mompox. Doña Cruz, muchas gracias. Con mucho gusto, Jorge. Bueno. Bienvenido, esta es tu casa. Bueno. Y Mompox es tu casa. Amables televidentes, muchas gracias por su tiempo. Hemos aprendido muchísimo hoy de la cultura momposina. Feliz tarde para todos. Que Dios nos bendiga.